Hola chicos, chicas, en este video vamos a iniciar con el contenido de la unidad 4 correspondiente a la entrevista psiquiátrica. Ya decíamos que esta unidad 4 comprende varios temas y bueno, el tema que nos ocupa justamente en este video es el examen del estado mental. Más adelante veremos la entrevista en situaciones de tensión emocional, pero bueno, ahorita vamos a adentrarnos en este tema, ¿no? Y bueno, ¿qué es el examen del estado mental? Yo les comentaba en clase que, bueno, este es un tema, es una herramienta imprescindible dentro del ámbito clínico, especialmente en la entrevista o que llevamos a cabo dentro de la entrevista. E incluso les mencionaba que, bueno, es una herramienta que no viene programada para verse dentro de el contenido temático de la materia, ¿no? Pero que más sin embargo son herramientas que necesitamos saber de cajón, deben de estar dentro de nuestro repertorio porque son sumamente importantes, ¿no? Y bueno, yo no sé ustedes qué se imaginen con examen de estado mental. Muchas de las veces escuchamos este tipo de términos psicológicos y nos imaginamos una cosa y termina siendo otra totalmente distinta. En este caso, el examen del estado mental es simplemente tu evaluación del funcionamiento mental actual del paciente o la paciente. Es decir, cómo en ese momento que tú te estás entrevistando con esa persona está funcionando la mente o cómo es la actividad mental de esa persona en específico. En su origen se trataba de una parte del examen neurológico tradicional, pero ahora es un artículo de primera necesidad en la evaluación de salud mental. Sabemos que dentro de la neuropsicología vamos a tener algunas baterías que nos van a evaluar justamente el funcionamiento mental de la persona en distintas áreas. Y bueno, dentro de esas pruebas aplicamos quizás algunos cuestionarios, hacemos que la persona haga una serie de ejercicios o de actividades o ejecute algunas acciones y por medio de lo que observamos, de su respuesta y demás, pues podemos darnos una idea de cuál es el funcionamiento mental de esa persona. Anteriormente, el examen del estado mental se contemplaba dentro de esta batería o dentro de este rubro. Más sin embargo, hoy en día es una herramienta que se utiliza dentro del ámbito clínico, no solamente específicamente en la neuropsicología, pero es una herramienta imprescindible y de la cual si nosotras y nosotros tenemos en cuenta cuáles son los puntos o los rubros a evaluar, por medio de la observación o de algunas preguntas muy específicas que hagamos, podremos ir evaluando el funcionamiento mental de esa persona. Por ello decimos que el examen del estado mental suele dividirse en varias partes, que se pueden ordenar de diferentes modos. En esta serie de videos incluso vamos a estar revisando como referencia a James Morrison, un libro que tiene por ahí que justamente se llama Entrevista Psicológica y tiene un apartado de examen de estado mental, un libro de manual moderno, editado en 2015. Es un libro que nos habla ampliamente acerca del examen del estado mental. Y bueno, Morrison propone ahí algunas secciones y algunas subsecciones, podemos llamarle, para evaluar el examen del estado mental, pero más sin embargo la sugerencia es que nosotras y nosotros tengamos un formato donde tengamos estos rubros o tengamos estos puntos específicos que de alguna manera lo memoricemos y si nos resulta un tanto difícil, pues por lo menos tenerlo por ahí en mente y que a la hora de entrevistarnos con una persona por medio de la observación que vamos haciendo, de su lenguaje verbal y no verbal, de lo que nos va refiriendo, de cómo se comporta, de cómo se ve, de la apariencia que tiene, de una serie de cuestiones que ya iremos viendo, entonces podamos ir evaluando el funcionamiento mental de esa persona. Incluso, bueno, en un principio quizás va a resultar una tarea un tanto compleja porque justo vamos a ver que son muchos apartados, muchos aspectos que debemos tener en cuenta, pero bueno, como siempre les he dicho, esto es de práctica, ¿no? Y en la medida que lo estemos utilizando, que lo estemos llevando a la práctica, bueno, ya llegará el momento en el cual podamos realizarlo de una manera un poco más automática. Y bueno, les decía que el examen del estado mental va a conformarse por varias secciones, podemos llamarlo. Pero bueno, de alguna manera también se va a componer como de dos grandes áreas y de esto se van a desprender todos esos rubros o esos aspectos que hay que estar evaluando. La primera área sería los aspectos conductuales y la segunda los aspectos cognitivos. Los aspectos conductuales son aquellas conductas o aquello que está manifiesto, aquello que podemos observar en la persona cuando la tenemos enfrente.
Por eso decimos, consiste en observar el discurso y la conducta mientras hablas con él o la paciente. Es decir, es todo lo que podemos observar, lo que podemos escuchar, lo que vamos a tener ahí de manera un tanto tangible o literalmente, ¿no? Entonces, dentro de este rubro nos va a ocupar tanto la apariencia de la persona como la conducta general. Ya iremos ahorita ahondando en cada uno de estos rubros, pero bueno, la apariencia es justamente cómo esa persona viste, cuál es la edad que aparenta, cómo se desenvuelve incluso. En la conducta general puede ser, por ejemplo, si hay algunos aspectos que denotan nerviosismos, tics, manerismos, una serie de cuestiones que nos hablan pues de la conducta general de la persona, ¿no? Igualmente los estados de ánimo, que aquí vamos a hacer una importante diferenciación entre estado de ánimo y el afecto de la persona, y también el curso del pensamiento, que ojo, aquí me voy a detener un poco porque el curso del pensamiento, pues ustedes podrán decir, bueno, pero el pensamiento no lo podemos ver, no lo podemos observar, ¿cómo es que lo voy a evaluar, no? Pues efectivamente, no vamos a evaluar en sí el pensamiento como tal, sino que más bien el discurso de la persona, es decir, todo lo que la persona va diciendo, va refiriendo, porque justamente las palabras que utiliza, la forma en cómo dice las cosas o lo que elige decirme, lo que elige referirme, lo que contesta o no contesta, lo que tarda en responder, todas estas series de cuestiones me van a justamente poder decir cómo se está dando el curso de su pensamiento a partir del discurso que él o ella van elaborando, ¿no? Entonces, dentro de los aspectos conductuales, repito, van a estar estas conductas y discursos observables, manifiestos y que vamos a poder tener ahí bastante claros en la persona. Por otro lado, los aspectos cognitivos se van a relacionar con lo que él o la paciente piensa o de lo que habla. Su evaluación exige más actividad de nuestra parte. Es decir, si bien los aspectos conductuales los vamos a tener manifiestos y van a ser observables por ahí en la persona, los aspectos cognitivos quizás no tanto. Entonces aquí sí va a requerir que tengamos o pongamos un poquito de mayor esfuerzo en aquellos aspectos que tenemos que estar atentas o atentos para cuando se presenten, entonces poder registrarlos, ¿no? De entrada, dentro de esta área vamos a tener el rubro de contenido del pensamiento, vamos a tener también percepción, cognición, introspección y juicio. Y bueno, ya más adelante iré explicando con mayor detenimiento cada uno de estos rubros, cada uno de estos apartados. Y como parte de un primer ejercicio justamente de este parcial o de este tema es que ustedes elaboren justamente su formato de examen de estado mental. Entonces les voy a pedir que vayamos viendo los videos clase que les voy a ir subiendo, que les voy a ir compartiendo con la explicación. Hay que leer a Morrison también, por ahí les voy a indicar en los grupos las páginas que hay que leer. Y ustedes podrán ir haciendo su formato, que de alguna manera les decía, en un principio quizás les va a parecer un tanto complejo el hecho de estar con una persona o con un paciente y, bueno, poder como detectar todo en primera instancia, ¿no? Pero bueno, con la práctica ya lo podremos ir desarrollando, ¿no? La idea es de que ustedes tengan su formato y que les funcione y que sea una manera práctica para más adelante desarrollar el examen de estado mental. Y bueno, hasta aquí este video, chicos, chicas. En el siguiente entraremos de lleno con la primera área, que son los aspectos conductuales, específicamente lo que corresponde a apariencia y conducta general, como parte del examen del estado mental. Hasta la próxima.